Va, te copa. Me pidieron que explique qué es el ñaiupo. El ñaiupo. Es una palabra que es compuesta. Ñaiu por una parte y po por la otra. Primero que nada les comento que la arcilla tiene varias presentaciones. Está la arcilla blanca, cuyo nombre en guaraní es Tomatí. Justamente una ciudad en el departamento de Cordillera lleva el nombre de Tomatí. El del final es ti de blanco, arcilla blanca. Y por el otro lado está el ñaí de negro. Es una sal. Sería ñaí también si quieren. Y es la arcilla negra que hoy día, repito, tiene muy pocos artesanos. Y es la razón por la cual, a pedido de Paraguay, el ñañupó fue declarada la artesanía como patrimonio cultural inmaterial en peligro. Y entonces vale la pena ya aclarar que se refiere a la arcilla negra y po tiene varios significados. Es una palabra polisémica, la que tiene más de un significado. Como todos sabemos, po es mano. Y como son 5 dedos, también por eso decimos po al número 5. Por otra parte, po es saltar. Eh, y la repetición popó es lo mismo, ¿verdad? Por otra parte, po es producto. Producto. Cuando yo digo, por ejemplo, hay po-o, pe y va. Po-o. Po es sacar el producto, extraer el producto. Po, producto o sacar o extraer. Y eso también se refiere a una palabra que es muy conocida por mucha gente, sobre todo en el interior, que cuando se refiere a la criatura, al niño, a la niña, se le da el nombre de Tieporé, o Rieporé, o Gieporé. Tie, rie, gie es el vientre en este caso, refiriéndonos a la mujer. Po es el producto, y re es lo que ya salió, lo que está afuera. Es el producto del vientre que ya está afuera. Entonces es importante señalar que finalmente ñaí upo, ñaí upo, para ser más exactos, es el producto o son los productos hechos en base a la arcilla negra. Eh, Todo lo hecho en base a la arcilla negra. Pepe, aville tema de PM.